Hola, hola, ¿cómo están? Qué lindo volver a encontrarnos. Aquí estamos, nosotros, dispuestos, como siempre, a encontrar respuestas. Y, bueno, qué decir, que cada vez entusiasma más esa, ese empuje que me dan diciéndome, che, si esto dura 3 horas, no importa, lo vemos igual. Porque yo a veces digo, ¿no será que se me está yendo la mano, qué sé yo? Hablando, uno se va, no, no tiene a veces la capacidad de medir los propios tiempos, ¿no? Y digo, che, claro, no, estoy tratando de llegar a la hora, quedarme ahí más o menos en una hora y un poquito más, y me paso. Pero bueno, uno entiende que del otro lado del vidriecito siempre están estas locos y loquitas fanáticas que les interesa que uno se extienda a veces en ciertos conceptos, o disfrutan este ratito que compartimos. Sigo intentando, y dentro de poco lo vamos a lograr, hacer Zooms en vivo. El tema es que hay que organizarlos bien porque, a ver, no es que digo se te va de las manos, pero muchas veces hay algunos que son un poco más, a ver, más rápidos con el tema de la intervención, o por ahí copan más el espacio. Y hay otros que son un poco más tímidos, más retraídos, como diciendo, bueno, mejor lo dejo hablar a Julito. Y claro, eso crea de pronto a veces algunas cuestiones que hacen que digan, pero al final no pude preguntar. Suele sucederme en algunos Zooms. Yo mismo soy. Cuando el entrevistado soy yo, bueno, listo. Preguntá y yo ahí me largo, y en general el que me hace digamos, la introducción a través de las preguntas sabe que soy alguien que, donde soltó la lengua, prepárate porque no sé cuándo se me acaba la cuerda. Es más, debo ser electrónico y con batería recargable. Pero bueno, sería lindo tener a veces algún Zoom así, trabajando con invitación y con algún tema en particular, porque no podemos tratar muchos temas en un Zoom porque si no sería muy complicado, ¿no? Tomar un tema, que lo pueden votar incluso ustedes mismos, y me lo ponen en los comentarios y me dicen, bueno, yo les propongo algún tema, o ustedes me proponen el tema, y si están de acuerdo y yo veo que puedo desarrollarlo, entonces vamos para adelante. Si es así, ¿qué problema podemos tener? Ninguno. Así que bueno, tendremos que también ordenar horarios, porque de pronto acá está participando una maravilla de suscriptores que devienen de distintas regiones y distintos usos horarios. Entonces, claro, para mí ponele que son las 8 de la mañana, pero en México creo que estamos 3 horas abajo, son las 5 de la madrugada. Salvo que sea un fanático o una fanática muy fanática, levantarse a las 5 de la mañana para entrar en un Zoom a las 8. Entonces yo digo, bueno, buscar un horario promedio. Por ejemplo, si digo promedio, digo mediodía. Es un horario que muchos o están trabajando o bueno, no pueden participar en forma directa. Pero estaríamos con España, por ejemplo, con las 5 horas de diferencia, estaríamos a las 17 horas, y en México estaríamos a las 9 de la mañana, como para buscar dos límites. Y ahí podría más o menos funcionar, supongo. Pero en eso me van a tener que ayudar dándome sugerencias, a ver qué les parece. Por ahí sí, la 1 de la tarde, que ya no es tan tarde para uno ni tan temprano para el otro, o las 2, 14 horas. Son buenos horarios, porque ya terminó el almuerzo acá en Argentina. No sé, lo dejo como sugerencia al pie y ustedes me dicen. Sugiéranme temas que les gustaría que desarrollemos. El que esté más demandado, por ahí arrancaremos y haremos una lista en estado de interés, como quien va puntuando. Y organizamos un Zoom.
Yo lo dejo abierto a medida que lo grabo yo mismo, por supuesto, y le voy dando entrada a aquellos que van incorporándose. Sería una linda experiencia y creo que completaría esto que estamos haciendo acá en Respuestas, que me tiene a mí como protagonista único. Y sería un lindo momento de encuentro. Lo vengo pensando, y ustedes lo saben porque ya lo dije varias veces, lo vengo pensando hace tiempo, pero por los motivos que uno muchas veces no tiene en consideración desde lo propio, sino que son las circunstancias que te llevan, y bueno, van pasando cosas. Lo que mi querido tocayo, que seguramente sabrá por qué lo digo, porque normalmente siempre se dirige a mí como el tocayo, me preguntaba sobre la realidad impuesta. Y claro, uno vive en una realidad en la medida de las posibilidades, compaginada dentro de nuestras propias instancias de deseo. Yo quiero que mi vida tenga un cierto orden, un cierto balance, y adelante, voy para adelante. Pero a veces el entorno, las formas, la realidad que uno no construye, sino que ya está construida y en la que uno se encuentra inmerso, va marcando pautas. Y en esas pautas muchas veces es complicado irse de esas pautas, ¿no? Es como que estamos atrapados. Y a partir de ahí, bueno, quedamos un poco a merced de las circunstancias. Es como cuando uno dice, Dios propone, no, el hombre propone y Dios dispone. ¿Se acuerdan? Es un viejo refrán que hace que uno se encuentre muchas veces fuera del poder de la decisión individual, sino que ya estamos inmersos en una decisión colectiva que, aunque queramos o no queramos, nos va arrastrando y nos va proponiendo situaciones de las cuales a veces es difícil salir o nos complica un poco la forma de vida, ¿no? Y claro, uno quisiera hacer las cosas de determinada manera y no siempre sale como uno quisiera. Siempre hay algo que te saca del camino, una distracción, un evento que no fue considerado, no fue tenido en cuenta, y bueno, cuando te querés acordar estás de nuevo en el torrente. O sea que hay que nadar de nuevo a la orilla y salir del torrente, porque si no te va arrastrando y cuando llega un momento te querés acordar, ya estás en la catarata, como digo siempre. Pero bueno, no seamos negativos ni poco positivos, todo lo contrario. Intentemos, dentro de las medidas de nuestras posibilidades, manejar nuestro espacio, nuestro tiempo y dedicarnos a nosotros todo lo necesario como para poder cumplir con nuestro propio paradigma, que no es otra cosa que la mezcla maravillosa y sutil de sueños, proyectos, ideas, que nos propone una vida más ordenada hacia lo que somos y queremos ser. Pero hay que saber lo que queremos ser. Y muchas veces, claro, nos obligan a hacer lo que no queremos. Como en el trabajo, por ejemplo, el famoso tripolio. Quedás enganchado ahí con los latigazos del tiempo. Y claro, la rutina todos los días, voy y vengo por la dichosa monedita. Y claro, es como que llega un momento que decís, basta, no quiero saber más nada con esto. Pero tomar ese tipo de decisiones en este mundo de realidad impuesta, en la cual el dinero pasa a ser el Dios padre madre y nos tiene ahí esclavizado corriendo atrás de él como el burro a la zanahoria, se complica. No tener una dependencia, o sea, ser independiente, no es para todos. Tristemente requiere una fuerza muy poderosa en lo que es no solamente nuestra voluntad, sino nuestras capacidades de acción. ¿Y cuántas veces se bajan los brazos y uno queda ahí expuesto de pronto a las inclemencias de la realidad, ¿no? Porque no te da la fuerza, porque decís, no, yo no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo, no me voy a arriesgar, y más cuando el ámbito en el cual vivimos sufre los cambios, las modificaciones que tienen que ver con los cambios de gobierno, las economías.
la famosa inflación, qué sé yo. Llega un momento que te vuelven loco y vos decís, bueno, basta, termínenla. Encima te hablan difícil, ¿viste? Y te ponen esta inflación, y vos decís, ¿qué es eso? Y es la inflación estancada, y, ¿viste? Y te van creando los miedos, las angustias, condiciones, y vos mismo te vas construyendo el propio pozo, la propia tumba, donde te quedás ahí metido y no sabés cómo salir y aceptar mansamente las consecuencias. Bueno, hay que hacer un esfuerzo, amores. Primero, para determinar qué realmente queremos de nosotros mismos. De qué manera nuestro entorno va a quedar condicionado también por nosotros mismos, no solamente por la realidad impuesta, sino que seamos nosotros los directores de esta orquesta, llamada ser humano propio. Y coloquemos los instrumentos que hagan falta, pero hagámosla sonar afinada. Si esto requiere partitura previa, bueno, tomaremos un tiempo para escribirnos e inscribirnos dentro de la realidad para poder zafar un poquito aunque sea. Y con el espacio-tiempo a nuestra disposición, tratando de manejarlo de la forma más sutil y más dulce posible, ir saliendo, aunque sea de a ratos, de esta dichosa realidad impuesta. Yo insisto que es la única forma de crecimiento. Es la única metodología para decir, este es mi yo soy, este soy yo. Y con esto tengo posibilidades de conocerme, de reconocerme, de entrar y hurgar en mi archivo individual, universal, empezar a tener respuestas propias, además de las de Julito, por supuesto, no se olviden de mí. Pero pueden encontrar respuestas en ustedes mismos, respuestas que uno dice muchas veces, ¿de dónde las saqué? Están en vos. Como todos los idiomas, como todo lo que se llame conocimiento y sabiduría, somos eso. La historia de la vida es encontrarnos, buscando, investigando, encontrando, descubriendo. Como digo siempre, la curiosidad tiene que ser nuestro norte. Ser curiosos, ser meteretes, ser preguntones. Y darnos la oportunidad de ser nosotros mismos. Y ahí el yo soy aflora con toda una potencia que vos decís, ¿por qué no lo hice antes? Porque no era el momento, porque el árbol no da fruto cuando asoma como retoño, ya eso también lo hemos tomado de ejemplo. Hay que esperar que el tronco sea fuerte para soportar el peso, pasar muchos inviernos sin hojas, tormentas tremendas que nos agitan, etc. Hasta que el árbol llega a una madurez en la que descubre cuál es su verdadera misión, que es la de dar frutos. Cómo conecta a través de sus raíces con los otros de la misma especie que andan cerca y de otras especies que no son las mismas, pero que se conectan igual. Y ahí se comprende qué es la vida, ¿no? Por fin aparecen respuestas más que concretas. Y ahí arranca el camino de la felicidad, ya con los laterales bien definidos, para no irnos a la zanja, como decimos siempre. En definitiva, comenzamos a vivir en un mecanismo de control autogestivo y sabiendo que los resultados en gran medida y cada vez más en porcentaje mayor van a depender de nosotros y de nuestras decisiones, naturalmente. Así que, mis amores, creo que por ese lado la realidad impuesta con el tiempo comienza a decrecer y la vamos apabullando y aplastando con nuestra realidad individual. Que la otra, esa impuesta, no va a dejar de estar del todo, pero por lo menos no nos va a condicionar en un 100%. Cada vez que el porcentaje aumente de la propia, la impuesta se va a ver obligada a cambiar. Y entre todos la cambiamos. Y cambia la realidad impuesta cuando estamos todos dirigidos hacia un mismo punto. O puntos similares que se complementen. Está bueno porque a partir de ahí tomamos el control. Y ya no nos manejan. Piénsenlo. Medítenlo un poquito y a jugársela, porque por ese lado, créanme, se van a encontrar y va a ser un momento maravilloso. Se los deseo de todo corazón. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos con el Respuestas 59? ¡Wow! Vamos bien, ¿eh? Vamos fuerte.
y seguimos avanzando. Y estos son nuevos, acá no estoy repitiendo nada. Estos son nuevitos. Ya hemos repetido conceptos, ya hemos reafirmado conceptos, así que por ahora vamos a seguir avanzando en el camino. ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Sí? Claro que sí. Si siguen preguntando, Julio, ¿para qué dices eso? Bueno, vamos con la primera, como dice la samba. Respecto a la concepción, este último videito de la concepción de tecnología 5D parece que pegó. Julio, tengo una pregunta. ¿Fue Micael quien te dio la información para que la compartieras? Gracias. De nada, de nada. En parte sí, y en parte es mi experiencia personal, de haber tenido varias ocasiones de poder participar en momentos de concepciones pregestionadas. Tal vez esta que estoy narrando, naturalmente, es la más importante, la más, a veces podría llegar a decirse controvertida si uno entra en ese terreno, y con todo el respeto que la religión merece, claro, estar explicando cosas que se supone que son los misterios del Señor, como te dice el sacerdote cuando le preguntas concretamente qué pasó en esta o en cualquier situación, y como no estar en condiciones por autoridad o por lo que fuere de responderte, enseguida aparece la frase, no, son los misterios del Señor. Claro, pero si hay muchos misterios, la verdad es como que te la limitan, ¿viste? Vos decís, bueno, suelten un poco de información. Yo siempre digo que a Micael lo incorporamos. Primero lo reconocemos. Él se nos presenta. Yo ya he contado estas historias, no las voy a volver a contar, y el que las quiere encontrar, porque recién se incorpora a nuestro querido canal, va a tener la oportunidad de buscar, ponga Micael en el buscador y van a aparecer todos los videos que lo mencionan y algunas de las experiencias que hemos tenido con él, que fueron muchas, y yo sé que estoy comprometido de repetir algunas, de recordar algunas, y a veces, como digo, la realidad impuesta, ¿viste? Y uno se desconecta. Y ese famoso espíritu de verdad, es el que nos va guiando y nos va introduciendo a ciertos temas con un mecanismo de comprensión y un recordar. Recordar conceptualmente. Hay conceptos que evidentemente es lo que ustedes hacen cuando navegan en Google. Imagínense un Google interno conducido por un maestro que se incorpora a nosotros con su energía absoluta, lo que llamamos la energía crística. Y a partir de ahí, si le sacamos la S, es la energía crítica. La S es la curva, la sinusoide de la onda de la sabiduría. Y sabiduría también empieza con S. Vamos jugando con la palabrita, como a Julito le gusta. Y a partir de ahí comienzan a aparecer conceptos, definiciones, reflexiones activas y completas con respecto a ciertas temáticas y respuestas propias. Es haber metido la nariz en el archivo. Pero hay una guía, hay un navegante, y ese navegante, en mi condición personal, no es otro que Micael, porque Micael habilita el quién como Dios en mí. Cuando uno logra eso con Micael, además de recibir esa impronta no divina, porque sería muy... esa impronta de energía y amor que Él nos provee, nosotros le cedemos a Él parte de lo que somos. Somos, empieza con S, termina con S, y son esas palabras que se dicen tanto para de atrás para adelante como de adelante para atrás, se pueden leer perfectamente, como el yo soy, etcétera, etcétera. Entonces, Micael crece. Crece porque nosotros le otorgamos parte de nuestra experiencia como seres Dios. Cuantos más somos, Él crece más y nos puede derivar más conocimiento, digamos, desarrollado dentro de un espíritu en absoluto y constante crecimiento. Es el camino de la santidad, que también empieza con ese. Pero no el santo de la iglesia, ¿no? Ese que hay que ponerle una florcita y mirarlo con cariño, cierta devoción. No.
es la santidad, es lo que llevamos dentro como seres que modifican situaciones. Como San Francisco de Asís, por ejemplo, era el adorado de los animales lo adoraban a él seguía la defensa de todo lo que era el medio ambiente, modificaba situaciones, se enfrentaba en ese momento a la propia iglesia. Era él. Ser santo es ser uno mismo, es diferenciarse del común del río torrentoso, saliendo a partir de la orilla y caminando en el propio riesgo. Entonces aparecen los conocimientos, aparecen los momentos, aparecen las conexiones y las explicaciones a veces inexplicables, esas que uno dice, ¿de dónde la sacó este tipo? La saqué de mí mismo, pero la saqué de mí mismo siendo un Micael en potencia. Por eso yo siempre sugiero, búsquenlo en la meditación, búsquenlo en la lectura, intenten representarlo. Tengan la imagen de Akiane Kramarik, que es la que yo siempre utilizo para representarlo, porque es con la que yo lo conozco, y afirmo en la medida de mi capacidad y conocimiento que es la imagen verdadera de él. Pero hay quienes dicen, pero yo lo veo de otra manera, mirá, y aparece la famosa estampita, úsenla. Un día ya no necesitamos la imagen de Micael, porque ya nosotros somos Micael. Y un simple espejo nos refleja en nuestra propia realidad como Micael. Y somos Micael. Cuando a mí me preguntan, ¿vos sos Jesús? No, yo no soy Jesús. Jesús fue el maravilloso personaje que Micael representó y del cual hoy todavía estamos hablando con un amor y una pasión maravillosa. Yo soy Micael en mí. Mi Micael, el propio. Y a partir de ahí, mi paradigma creativo se abre, se expande como un hermoso abanico de colores y de luz. Y veo en la luz, y veo la luz. Y si uno ve la luz, tarde o temprano ve la fuente. La fuente que produce la luz, naturalmente, ¿no? Primero es un reflejo, tal vez es una bruma luminosa, pero indefectiblemente llegamos al origen. Y eso es encontrar ese Dios que tantos buscan y que por ahora se hace más que no se hace, mejor dicho, más que una simple imagen de un viejito apuntando con el dedo, ¿no? Como el que está pintado en la Sixtina. Es todo un tema. Es todo un tema. Pero el día que lo aceptás a Micael, el día que aceptás ser él, tomar tu cruz, que es tu signo positivo, es todo lo positivo que vos tenés, y seguirlo, seguir el crecimiento de tu propio Micael, y bueno, más vale que te va a cambiar la vida. Hay quienes lo logran a través de la religión, confesémoslo, y lo pueden lograr perfectamente. De hecho, incorporan en el acto de la misa, cuando se hace la filita y el sacerdote otorga la hostia, es una forma de incorporarlo también. A ellos les sirve, a la persona de fe que utiliza la iglesia como el vehículo, les sirve. Tarde o temprano, ese ser Micael va a crecer, se va a desarrollar en ese ser. Y tal vez no lo llamen Micael, tal vez lo llamen Jesús. Bueno, llámenlo como quieran, pero llámenlo. Porque su esencia, su capacidad de cambiarnos, de modificarnos, de darnos toda la paz que necesitamos, está a nuestra disposición. Lo único que tenemos que hacer es estirar la mano del deseo y tomarla. Así que sí, amiga o amigo, Micael me dio parte de la información y el resto la descubrimos juntos. Mi propio Micael y un Julio en constante transformación dentro de la poca o mucha virtud que uno tenga de descubrimiento y búsqueda. Espero haberte respondido. Bueno, hola Julio, mi pregunta es ¿cómo puede ser su vestimenta? Antes las mujeres usaban faldas y hoy en día mayormente usan el pantalón. Bueno, ay. Yo supongo que es una cuestión de comodidad. Porque con el tiempo se fueron imponiendo. Yo sé, por ejemplo,
por alguna vida anterior que me tira el dato, que para montar a caballo a las mujeres les era mucho más cómodo utilizar un pantalón. Mientras iban en el carro, bueno, las polleritas largas, abrigar sus piernitas, etcétera, etcétera. Pero el caballo requiere que uno levante la patita y la atraviese. Por eso muchas imágenes de mujeres montando de aquellas épocas anteriores iban de costado, lo cual también es peligroso porque podrían perder el equilibrio. Tenían que tener una capacidad y una forma de mantener el equilibrio importante. Cuando incorporan el pantalón como una comodidad, bueno, por supuesto, supuestamente fueron absolutamente criticadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la mujer no buscaba diferencias entre el varón y ella. Tal vez llevada de la mano de algunas religiones muy extremistas, como eran los cuáqueros, etcétera, etcétera, la mujer pasaba a ser alguien que tenía una misión determinada, que era estar en su hogar, cuidar a sus hijos, cocinar, etcétera, etcétera. Y hay ciertas tareas que la llevaba adelante el hombre. Y la mujer, como buena que es, que le encanta avanzar en su propio yo, y tiene las capacidades. A veces no tiene la suficiente fuerza, convengamos que el cuerpo de la mujer tiene una sutileza y un desarrollo mucho más fino que el del hombre. Nosotros somos más rústicos. Ustedes, las niñas, y es solamente ver el cuerpo de la mujer en su perfección, son algo maravilloso, en todo el sentido de la palabra. Pero bueno, ahí entramos en esas famosas discusiones. Ay, Julio, ¿qué pasa? ¿Te metes con el género? No, el género es para hacer ropa. Justamente estamos hablando de ropa. Así que hay puntos en los cuales sí hay una mixtura maravillosa. Si no, preguntémoslo a los escoceses por qué usan pollera, por ejemplo. Son los únicos, pero la siguen usando, ¿eh? De hecho, los machotes de pelo en pecho y pelo en pie, en pierna, digamos, todavía siguen mostrando sus piernitas a través de la pollerita. Interesante para curiosear, a ver, no bajo la pollera, ya me metí en problemas. No, en serio. Para ver los porqués históricos de esa vestimenta, ¿no? Así que yo supongo que, insisto, debe ser una cuestión de comodidad. Por supuesto, no es el mismo pantalón que usa la mujer que un varón. Son más ajustaditos, tienen una cuestión de permitir que la silueta femenina se pueda lucir y un etcétera tan grande que no me alcanzaría esta respuesta durante 6 horas, estaría hablando, ¿no? Pero realmente creo que es una elección. Así como hay mujeres que eligen seguir con su pollerita, ni hablemos de la minifalda que nos vuelve locos a la mayoría. No, Julio, no volvás a entrar en ese tema. Listo. Me acuerdo de acá del 70. Te dije que no hables más. Bien, listo. Voy a poner la aureolita arriba. Supongo que el pantalón le facilita muchísimas acciones y actividades y de paso forma parte de un mecanismo de abrigo. Más no sé qué decir, porque en el medio se imponen modas, se imponen formas de vestimenta. Ni hablar de los colores, etcétera, también grandioso, entonces bueno, qué sé yo. Pero no sé si te respondo. Por otro lado, tampoco sé por qué te salió esta pregunta. Pero la feminidad pasa por la actitud, no solamente por la vestimenta. Entonces, si te querés pintar el pelo de verde o salir con el pantalón roto, que esa sí es una historia que hoy día todavía no entiendo, pero bueno. Encima son carísimos, pero es ropa que está rota, Julio. Sí, ya sé, pero bueno, forma parte de una de las cuestiones de esta época en la que estar a la moda es comprar cosas rotas y pagarlas el doble, qué sé yo. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué la gente se convence de que debe ser así? Bueno, porque hay quienes les encanta el tema de la moda y la siguen a rajatabla. Bueno, listo. ¿Qué le vamos a decir? Está dentro de su libertad. Si lo hacen por libertad y por gusto, listo. Si lo hacen por imposición, yo pediría humildemente que lo reflexionaran y dijeran si realmente se encuentran cómodos siendo como los demás quieren que uno sea. Hasta hace un rato hablábamos del yo soy. Por ahí sería interesante ser un poco más originales. Pero bueno, ¿quién se arriesga? Hay quienes lo hacen. En una época el movimiento hippie lo hizo y rompió con un montón de moldes. Después crecieron esos hippies y se transformaron en viejitos comunes. Pero en un determinado momento su rebeldía y su locura los hizo ser diferentes. Bueno, ser diferente también ayuda. No estar tan uniformados, con estos cortes de pelo de hoy día, por ejemplo, que se afeitan acá en los costados. Es un corte
como decíamos en la vieja data, milico, o sea, te pasan la cero y con eso cuando entrabas en el servicio militar quedaba supeditado al famoso corte de pelo que te limita las acciones de voluntad. Sí, señor, no, señor. Es para discutir, o más que discutir, debatir. Pero si cada uno quiere ser como quiere ser, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos para cambiarle la forma de pensar? Yo creo que la cosa no va por ahí, va por otro camino. ¿Es cierto? Bueno, espero haberte respondido. No sé, y si no, de última se aceptan sugerencias en comentarios. Sigamos, vamos con una más. Buenas tardes, mi amado Julito. Qué lindo. Gracias. Qué lindo que te digan esto. Sentirse amado, qué importante. No puedo comprender ni asimilar cómo nuestro Padre Creador permite semejantes atrocidades. Estos seres son monstruos maléficos y por añadidura pueden crear a su vez. Yo creo que se refiere a los reptilianos, me parece. O esto solo sucede en nuestro universo. No lo puedo asimilar. Ya sabía de su existencia, pero te mando un fuerte abrazo desde Barcelona, España. A ver, yo sé que uno enseguida mezcla a Dios porque se supone que las partes buenas y las partes no tan buenas que ocurren en nuestra humanidad en general se la endilgan a un Dios, ¿no? Como por qué Él lo permite. Porque, y acá entro otra vez en la polémica, no existen ni el bien ni el mal, son las mismas opciones de la moneda que nos permite que a veces caiga cara o a veces caiga seca. Porque ¿qué es lo que está mal y qué es lo que está bien? Claro, hay extremos. Cuando uno llega en los extremos de la bondad, llega al momento de la santidad absoluta. Son esos seres, poco menos que, ahí sí, divinos, entran en la divinidad. Y cuando uno llega al extremo de la maldad, llega al asesinato, la muerte, la tortura y el aprovechamiento de las virtudes del otro y el tomar la vida porque sí, bueno, y un tremendo nuevamente, etcétera, ¿no? Pero en general, el yin y el yang van juntos en el mismo símbolo. Si lo queremos tomar como luz y oscuridad, ahí está perfectamente representado. Si nos referimos a los reptilianos, son una forma de vida que tiene sus propias virtudes, como tenemos nosotros, como seres humanos, tal vez sus tremendos defectos, ¿por qué no? Porque en la búsqueda aparece el defecto, aparece el choque contra la realidad y pueden surgir momentos en los cuales uno pierde el control. Perfectamente le puede suceder a este tipo de seres. Muchas veces se hablan de los desalmados, como que no tienen alma, entonces al no tener alma no tienen remordimientos, no pueden entender qué es el amor y utilizan justamente todo lo contrario, que es la fuerza y la violencia. Esos son reptilianos de ciertas características que cumplen con cierto tipo de virtudes, como son, por ejemplo, ser tremendos guerreros, utilizados dentro de su raza como elementos de control y defensa. ¿Por qué no? Es como hablar de un soldado. El soldado pierde parte de sí mismo en la obediencia debida, por lo tanto, se encuentra con ese problema, ¿no? Está cumpliendo órdenes. Y a veces cumplir las órdenes no significa sentirse bien con esa orden a cumplir. Te cierran un poco las cuestiones de, bueno, vamos a tratar de no pensar en lo que hacemos, no comprometernos. Y ahí que uno entiende que un policía le pegue a una anciana, por ejemplo, en una represión por una cuestión política. Ese policía no tuvo una madre, sí, pero en ese momento actúa, vaya a saber bajo qué influjo. Yo no quiero entrar en esa disyuntiva porque son formas de ser de cada ser que puede llegar a sentirse bien haciéndolo, lo cual a uno le hace pensar. Pero bueno, consideran que están cumpliendo un servicio, como dicen. Somos servidores, bueno. Yo creo que no hay, sí hay monstruos maléficos, si los podemos tomar de esa manera, pero no creo que el mal sea su norte. Yo más bien creo que son la consecuencia de una raza, de una civilización, de una cultura, muchas veces en estado de evolución, y con el tiempo van transmutando a medida que la sabiduría, con su S famosa, la sinusoide de la onda del amor, les vaya otorgando las capacidades de poder comprender. Entonces lo que hasta ese momento podía ser una actitud de mal, bueno, va transmutando en actitudes de bien.
Por eso existen los reptilianos blancos. Son los más cercanos a nosotros, en los cuales el tono de su piel les ha permitido mostrarse como que están reflejando el espectro en su totalidad. Por eso son blancos. Los rojos, los verdes, ya están mostrando una parte del espectro, por lo tanto son muy condicionados dentro de ese tono, ¿no? Es la forma con la que se muestran. Y a eso se agregan las actitudes y bueno, por supuesto, ocurre lo que ocurre. Así que no lo mezclemos al Padre Creador. No va por ese lado. Porque así como en la naturaleza existen animales aparentemente agresivos, porque es su condición ser reguladores, también existen los mansos, que en general son sus víctimas. Pero el manso aprende a defenderse y el otro tiene que luchar para comer, porque no le es tan sencillo. Es otro tema lindo para debatir, pero bueno, tal vez ahora no sea el momento exacto como para entrar en esas disyuntivas. Pero por lo menos nos arrimamos un poco y lo dejo abierto al debate. Se aceptan opiniones, como digo siempre, se aceptan opiniones. Bueno, vamos por la siguiente. A ver. Julio, gracias por estos datos. Suenan poderosos. Vamos a ver de qué se trata. Y seguimos con los reptilianos. ¿Tienen alguna debilidad? ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo hago para que no tengan poder sobre mí? ¿Son necesarios? Si hablamos de dimensiones, solo están en la tercera. Que yo sepa, sí. Vamos a empezar de atrás para adelante. Son reconocidos en la tercera. Y son, digamos, dueños, entre comillas, de una enorme, vamos a cortar el teléfono para que no nos interrumpan, dueños de una gran capacidad y un gran poder de dominio dentro de la tercera, ¿no? Pero interfazan con la cuarta. En su camino de evolución yo entiendo que van aumentando sus capacidades vibratorias por el simple hecho de evolucionar y pueden interfazar en otras dimensiones, pero ya más cercanos a lo que es el ser humano. Yo creo que el mecanismo de poder y confrontación que ellos manejan, y estoy hablando por una experiencia muy limitada, porque mis contactos no han sido tantos y no existe tampoco una bibliografía, si te querés informar, que te den mucha data al respecto. Aunque hay algunos videos dando vuelta en internet que te han, digamos, mostrado momentos, reportajes, momentos de pronto de confesión por parte de estos seres que dan pauta de cómo son y cuáles son sus realidades y sus costumbres. Pero bueno, es navegar en un terreno complicado, en un río tal vez torrentoso, y bueno, depende de la necesidad y la estructura de cada uno poder invertir tiempo para poder conocerlos un poco más. Sería interesante hacerlo, porque yo creo que aprender siempre es una posibilidad de crecer, ¿no? Aprender, tomar, ¿no? Con una H al medio o sin la H, como más les guste. No te sientas atacada o atacado, porque no tienen una, digamos, necesidad de proponerse como enemigos del ser humano. Ellos no respetan ni mucho. Salvo en cuestiones muy combativas, en cuestiones de enfrentamientos, quieren llamarlo bélicos, por defensas de territorios o situaciones similares, se tornan muy agresivos, especialmente los guerreros, pero no son seres que les intervenga la vida el hecho de meterse con nosotros. Su transmutación a humano no requiere de un cuerpo extra, es su propio cuerpo el que transmutan. No establecen la posesión como un elemento, salvo algunos que lo saben hacer y utilizan, digamos, pero buscan un cuerpo en particular o una entidad átmica en particular para poder, digamos, enfermarla con su presencia, tomarla y retenerla para sí mismo como una energía alimenticia.
alimentarse de almas humanas para muchos de estos seres es una posibilidad. Entonces, pero insisto, tendrías que ser una maestra o un maestro iniciado con una capacidad muy importante de manejo de lo que es tu conocimiento y tu sabiduría, hecho que también te permite combatir contra el ser que se acerque a ti para poder hacer una posesión o intentar una posesión al respecto. Por lo tanto, ese ser va a reconocer un enfrentamiento y tiene que ser un ser muy poderoso para poder enfrentarse a otro ser poderoso, quizás más poderoso que él. Porque acuérdense que el humano, ser humano, como nos conocemos y nos reconocemos, estamos en la última etapa de la cadena evolutiva, la antropomórfica. Ya tener figura humana en forma visible o invisible es una forma de demostrar una actitud de crecimiento, sabiduría y llegar a un punto de evolución, como diríamos, la última etapa del camino. Acuérdense, hechos a imagen y semejanza y un bla bla también enorme, ¿no? Así que, para resumir un poco, tienen debilidades. Una de ellas es, nos temen, nos tienen mucho respeto. Eso nos asegura como humanos, aunque nuestras capacidades de sabiduría y condición de lucha no sean las mejores, pero las respetan siempre, siempre. Saben que el humano es superior, porque además el humano los confunde con el amor. Y enfrentarse a un verde en condición de agresión y responderle con una sonrisa lo anula. ¿Por qué ese humano me muestra dientes? ¿Qué significa? O que te quedes en una posición pasiva y no muevas un músculo. Y si tienen que tomar la iniciativa de atacarte, lo piensan más de una vez. Porque no pueden entender el hecho de la valentía. La valentía deviene del amor propio, pero mucho más del amor al prójimo. El valiente siempre a alguien está salvando. Tiene valor, porque ve el valor de la vida. Y ellos no saben lo que es el valor. Obran por inercia, por fuerza. Son muy poderosos. Es verdad, como decís, suenan poderosos y lo son. Pero no pueden con nosotros, con los humanos. Al punto no pueden que cuando toman reflexión al respecto, nos quieren conocer más. Y a medida que nos van conociendo, quieren ser como nosotros. Y muchos lo logran. Y muchos están interfazados en nuestra propia realidad con la forma visual humana. Mantienen una hegemonía reptiliana de lo que es su deseo de poder, su ambición. Cuando vean un político que está ambicionando siempre cosas, ahí atrás, dentro, hay un reptil, seguro. Porque tienen sangre fría. ¿Entienden, no? O sea, no los moviliza el amor precisamente. Para ellos el resto del mundo es un alimento a su propio ego y a todo lo que necesitan para ser poderosos. Son los que dominan. Están dominados por su propia necesidad. Son esclavos de sí mismos, pero mientras tanto nos hacen la vida imposible. Reconózcanlo por los ojitos, por la mirada y por sus actitudes, y ahí tienen un reptil seguro. Bueno, sigamos. ¿Qué se avecina? Convivencia. Claro, en base a lo que estoy diciendo y a la necesidad que tienen de sentirse más cercanos a nosotros, sí. De hecho, ya convivimos. Yo siempre tengo la sensación que con el tiempo la convivencia se va a hacer cada vez más estrecha. Han desarrollado formas de tecnología muy importantes. No todas se adaptan a nosotros. Algún día tendríamos que desarrollar un poco la temática de cómo se reproducen, tremendo. Tienen cosas que son absolutamente respetables, con las que uno se encuentra, claro, en el camino de la duda, ¿no? ¿Cómo miércoles consiguieron esto? ¿Qué pasó con esto otro? Pero mal que nos pese a ambas partes de la historia, tanto seas reptiliano o humana, la convivencia es fundamental.
Porque aprendemos en la convivencia de los unos de los otros, además del respeto y algún que otro temor, van a ocurrir momentos en los cuales va a surgir cierta empatía y un acercamiento. Así que ojalá la convivencia crezca al punto de no tener que volver a enfrentarnos y que estos seres que hoy están mutados vayan asumiendo su carácter de humanos y que el amor se vaya haciendo carne en ellos, ¿no? Y se humanicen un poco más. Es difícil, porque como dicen siempre, es como la famosa metáfora del escorpión, y es mi condición de ser, yo soy así, termina matando la rana en el medio del río y lo estaba ayudando a cruzar a la otra orilla. Hay muchos por qué que son difíciles de explicar. Pero bueno, mientras exista la convivencia, existe la posibilidad de conocernos, reconocernos y tal vez, ¿quién les dice?, empezar a querernos un poco más, ¿no? Ojalá, ojalá, es una de las opciones que tenemos. Claro, por acá me aclaran, por ejemplo, tengo entendido que la madre de Enki era Usungal o Amasutu, que eran las razas originarias, ¿no? Nos tendríamos que remontar a la antigua Persia y bueno, sería un tanto complicado entrar hoy en esto, ¿no? Una genetista que junto a su hijo retocaron el ADN humano en el proyecto Sumeria o Edén. ¿Será así? Claro, es así. Es así. Enki sería la visualización de Jehová, el origen de Jehová. Enli, el hijo, también. Entonces, ahí nos encontramos con dioses un tanto duros, rígidos, fuertes, ¿no? Castigadores. Los dioses primitivos, no precisamente el dios del amor. Tal vez ahí es donde viene la famosa interpretación de que cuando llega Jesús se lo considera Dios, el Hijo del Padre, Dios del amor. Pero si el Padre es Jehová, sería Jesús una mutación hacia el amor de lo que fue la instancia primitivo reptiliana de Jehová. Y ahí nos metemos en camisa de once varas, porque los adoradores de Jehová, entre ellos los testigos de Jehová, me van a querer ejecutar. Pero la historia lo muestra de esa manera. Tal vez no la historia que ellos cuentan, pero yendo más atrás nos encontramos con los orígenes. Y en los orígenes aparecen los Usungal, la Masutu y una, etcétera. No muy grande, pero muy concreto. Entonces, hay que abrir la mente. No todo el mundo puede. Cuando la religión asume las capacidades mentales, seguir una doctrina, bueno, impone ciertas reglas, y hay quienes no quieren salir de esas reglas, lo cual es absolutamente respetable. Yo en eso no entro en discusión, yo cuento mis experiencias y el conocimiento que a través de la investigación y la búsqueda uno ha conseguido. Todo material debatible. ¿Qué verdad es absoluta? La única absoluta es la sumatoria de toda la verdad. Por lo tanto, ninguna de las partes del todo es el todo. Aunque haya algunos refranes metafóricos que digan eso. Sos una parte. Defendela como tu verdad. Pero no es la verdad. Es tu verdad, a aquello que llegaste. Y el que no piense como voy porque llegó de otra manera a otra verdad que sí lo hace feliz, está convencido de que es así, bueno, no se la discutas. Trata de aprender de él o de ella. Yo digo que en un debate, no en una discusión estéril, un debate uno tiene que escuchar más que hablar para entender al otro. Porque si no entramos en el convencer, el vencer con, ¿no? La lucha esa de que yo tengo la verdad y vos fermé la bouche, cerrá la boca. Y ahí no llegamos a nada. Porque si cada uno va a seguir defendiendo sus propias cuestiones, bueno, nadie va a creer en el otro, nadie va a crear en el otro y así estamos. Aparecen las grietas y las distintas visiones del mundo que, bueno, nos transforman en seres individuales dentro de un colectivo ya predeterminado. La famosa realidad impuesta. Uy, entramos otra vez en el mismo. Sigamos. Hola, Julito, mis saludos y ya admiración de siempre. Muchas gracias. Qué tierno, tierno. Pregunta. La imagen de Micael que sueles poner en algunos de tus videos,
Es su más lograda recreación, la más acertada. Gracias, gran abrazo. Es él, para mí es él. Yo no lo veo como una creación, es él. Es su imagen original. A Chiane lo pudo ver, a Chiane Kramaric. Lo dibujó a tal punto que es una foto. Si ustedes lo ven, pocos dirían que eso es una pintura. Es la imagen con la que yo lo conocí cuando lo tuve físicamente frente a mí, que me permitió reconocerlo en el pasado profundo que tenemos juntos. Yo no lo veo de otra manera, no me lo puedo representar mentalmente de otra manera que no sea con ese rostro fantástico, esos pelos al viento. Sí, para mí esa es la imagen con la que él se ha mostrado en este mundo, y tal vez tenga que ver también por sus orígenes judaicos, tiene esos rasgos propios, ¿no? Pero bueno, no lo habilita ni por más ni por menos. Es una imagen. Es su imagen, es la que él ha querido mostrar y hay que respetarla. Tal vez alguien de raza negra me diría, bueno, pero ¿y por qué no es negro? Representate tu propio Micael en negro, en tu color maravilloso de piel, y va a tener tanto o más valor que el que dibujó a Chiane. Tiene que ver mucho la imagen cuando ya lo tenés incorporado y cuando te estás viendo al espejo y en realidad lo estás viendo en vos, en tu propio rostro. Si el resultado final del camino, y hace un rato lo dijimos, es ya no tener una imagen que te lo represente, sino representarte a vos mismo con tu propia imagen y ser tu propio Micael, ¿qué importa el color de la piel o el forma de la cara, no? Opa, acá me sugieren que la charla de Eduardo Conesa, que la publicamos en estos días pasados, la recomiendo mucho. Eduardo Conesa es un verdadero estudioso, un doctor de la economía. Tienen que verla. Está en el canal. Vayan un poquito atrás a Economía Natural, en la lista de Economía Natural, en la lista de reproducción, ahí la tienen. Es la última charla que subí del Instituto Gesell. Es fantástico lo que este hombre cuenta. Y acá me dicen presentarlo a Milei. Sería fantástico que este loco de la motosierra asumiera los conocimientos de Silvio Gesell. Porque de lo que habla Conesa en la charla es precisamente de Silvio Gesell. Y amplía la teoría de Silvio Gesell de una manera extraordinaria, con experiencia propia. Y tiene un libro escrito, tiene varios, pero hay uno que en particular es un paquete de leyes que sería interesante que, si Milei realmente viene a cambiar el paradigma como él lo dice, o como algunos dicen que es el hombre gris, bueno, tal vez transmutando de la imagen del loco desaforado que insultaba y decía palabrotas por televisión y andaba con una motosierra agitándola al aire, lograr bajar esos decibeles y comprender que como presidente tiene una misión no solamente para los que creen o piensan como él, sino para el resto. Porque cuando sos presidente de un país, sos presidente de todo, de los que te votaron y de los que no. Ojalá Milei viera esto. Hay quienes han dicho que, por ejemplo, el último libro de Carlos Lusch, Gesell, Keynes, el nuevo paradigma, Milei lo tiene, porque se lo acercaron. Y yo he escuchado cosas dichas por él, como que, por ejemplo, a fines del siglo XIX Argentina era una potencia, bla, 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 bla. Todo eso está en los libros que escribió, en el libro particularmente que escribió Carlos. Tremendo investigador, mi hermano del camino, presidente del Instituto de Estudios Económicos Silvio Gesell. Entonces, cuando yo escuché decir eso en boca de Milei, yo dije, opa, este tipo está diciendo cosas que decimos nosotros, los geselianos. No sé. Todavía no asumió, todavía no tomó, salvo amenazar con algunas medidas que sí provocan algún dato de preocupación y tal vez mucha gente quede fuera del sistema. Pero si aplicamos las teorías de Gesell, se pueden armar sistemas complementarios perfectamente, con monedas complementarias y un enorme etcétera que nos dejó en su bibliografía y en su forma de acción el propio Silvio Gesell, ¿no? Así que yo sé que él tiene material al respecto. Y creo que nos siguen también porque en el momento que nos presentamos con el movimiento por la transición, Somos la Transición, con Pablo Bobby,
como presidente y un servidor como vice, fuimos apurados para salir de ese dato probabilidad de votación, porque entendían que no éramos un enemigo fácil o un hueso fácil de roer. Y veníamos con una serie de improntas que tal vez las quieren ejecutar ellos y nosotros, que podríamos estar mejor preparados, significábamos un enemigo bastante difícil de vencer. Yo estoy elucubrando, pero no nos hubieran quitado la posibilidad de ser presidentes y vice de esta nación si no estuvieran realmente preocupados por nuestra actitud y nuestro conocimiento. Así que ojalá pudiéramos sumar, porque ya no importa si sos de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo, lo que importa es salir adelante y evolucionar como nación. ¿Quién les dice? Esperemos a ver cómo reaccionan. A ver, hola Julio, ¿qué tal? Yo bien, vos no sé por qué no me lo dijiste. Una pregunta, hoy por hoy de ciencia ficción. A ver, imaginemos que es mucho imaginar que en un futuro se pueda trasplantar un cerebro a la flauta. Pero lo que hacemos es intercambiar dos cerebros y esas dos personas vivieran sin ningún problema. Un cerebro de una a la otra. ¿Sí? Sí. A ver, vamos a tratar de entender. El yo, la energía o el espíritu, como cada uno lo tenga integrado, ¿en qué cuerpo se integraría? Un saludo. Y no, porque el yo, el supra-yo, el alter ego, es personal. Es como somos nosotros. Y el cerebro es, digamos, la computadora, es la que acumula el conocimiento. Habría un choque energético bastante importante. Bastante importante. A mente que es el regulador de la vida. Una vez que el cerebro no tiene su flujo eléctrico, es muy difícil recuperarlo. De hecho, hay muerte en estado vegetativo, queda la persona, porque el resto del cuerpo, el corazón, lo demás se lo puede manejar, pero el cerebro no. Así que, al menos que yo tenga conocimiento, el trasplante de cerebro es imposible, si lo tomamos desde el punto de vista de ser el gran contenedor de nuestro conocimiento universal y ancestral. Entonces, complicaría un poco cuando se choca con el conocimiento del otro, y la complementariedad significaría una fusión bastante complicada. Yo creo que como órgano no lo tenemos que tomar, lo tenemos que tomar como resonancia mórfica, crear un nuevo cuerpo o incorporarnos en el cuerpo anterior de nuestra vida en ese momento, que es ser un alma pasajero. Creo que la cosa más bien camina por ese lado. Así que es complicado. Yo no creo que sea útil, al menos con esta tecnología. Y en quinta dimensión ya las herramientas son otras, como en cuarta, cuerpos clonales, que mantienen la personalidad y el tempo acumulado, el récord, los recuerdos. Ese es tu gran capital. ¿Para qué te van a poner otro? Y si tu cerebro fenece, fallece, muere, hay que quitar en vida el cerebro de otro. Al perder el flujo sanguíneo por la no intervención del corazón, ese cerebro va a morir también. ¿Cómo lo mantenés vivo una vez que lo sacaste de ese cuerpo? Es una tecnología que yo al menos no manejo. Quizás haya expertos en tecnologías mayores que lo puedan explicar. No lo soy. Por lo tanto, es irresponsable. En tercera dimensión, en esta actual física, es imposible. Punto. No creo que haya un médico que me diga lo contrario. Así que lamento no darte una buena noticia, pero no hace falta. Seguí creciendo en tu cerebro. Está bueno, conocimiento. Vamos, sumemos. Buen día, Julio. Buen día. Soy nuevo en su canal. Bueno, muchas gracias. Bienvenido o bienvenida. Ayer dice nuevo, entonces es un muchachito. Ayer lo conocí en una entrevista con un señor colombiano. Quería agradecerle por transmitir el conocimiento y por las labores de rescate. Bueno, muchas gracias. Yo fui a Atlante. Ay, mirá qué lindo. Y que te acuerdes, qué importante. Y se lo agradezco. Por favor, muchas gracias. Quería pedirle si podría hablar sobre los llamados viajes astrales y si a medida que vamos subiendo de planos, por la propia evolución, vamos a ir teniendo más información sobre nuestras viejas encarnaciones. Reitero, sí, claro, ahí está el truco, ahí está lo verdadero de la historia. Crecer en nosotros, darnos la oportunidad de poder ser nosotros en constante evolución.
porque es nuestra propia evolución la que nos hace crecer. Así que más vale que va por ahí. Más vale que va por ahí. Y el viaje astral lo tenés toda la noche con un sueño. Lo que pasa es que no es un astral dirigido, es un astral compensado en estado de inconsciencia. Pero bien que lo podés utilizar cuando podés dirigir tu viaje en el sueño. Y eso se hace a través de la meditación. O condicionar el sueño antes de entrar en el famoso estado de letargo por parte de la inconsciencia. Tarea complicada, no todo el mundo la consigue, pero es cuestión de práctica. Así que sí, además de agradecerte por tus palabras, vamos a ir cada vez informando más. Esto que estamos haciendo ahora, responder simplemente, es un alimento al conocimiento, en la poca humilde medida que uno tenga de poder distribuir su palabra y el poco o mucho conocimiento que nos acompaña en nuestra propia historia, y compartirlo. Porque el conocimiento, además de crecer, es como vaciar parte del cántaro para volver a llenarlo. No podemos llenar nuestra etapa de conocimiento y mantenerla ahí guardada. No, hay que compartirlo. Y en el compartir, ahí donde surge el debate y todo el enorme, etcétera, uno aprende y tiene posibilidades de crecer. Siempre es bueno compartir, en un diálogo, en un escrito, en un video, en lo que fuere. No se queden con el conocimiento, pónganlo a prueba del que lo escucha. Y si el que te está escuchando te retribuye con la devolución, con su opinión, ahí enriqueces tu propio conocimiento. Así que esa es buena. Hola Julio, ¿qué símbolos son sus collares? Hay un video, bueno, te sigo porque la pregunta es mayor. No reconozco el cuadrado de la Cruz de Jerusalén, que a mi criterio establece, digamos, los elementos: agua, tierra, aire y fuego. Y en el centro está el ser espiritual. Ellos lo rodean y lo conjuncionan. Son las 4 cruces, y la cruz que los contiene somos nosotros. Pero la Iglesia lo utiliza con otro criterio. Por eso se reconoce como la Cruz de Jerusalén. Me da curiosidad virtual. Dice, bueno, punto importante, un tatuaje hecho a conciencia también se vuelve una herramienta. Sí, porque para vos sería un recordatorio, como lo es para mí tener el ojo de Isis, el triángulo de la Trinidad y la Cruz de Jerusalén. Esa herramienta, la cual se puede activar y permitirnos conectar con otras vidas, conocimientos, habilidades. Si te sirve, adelante. Porque el tatuaje puede tener un criterio. Yo en el último video había hablado de la posibilidad de que los tatuajes sean complicados y peligrosos. Claro, pero cuando no tienen un sentido, cuando es tinta bajo la piel, aunque para el que se lo hizo tenga un sentido de decoración incluso, ¿por qué no? Hay gente que se decora, con todo respeto lo digo. Se pintan rosas, flores, cierto tipo de símbolos que... símbolos, dije justamente. Cuando son cierto tipo de símbolos y tienen, como que yo, la imagen de Jesús, por ejemplo, ¿quién la tiene? Maradona, sin ir más lejos, ¿cuántos futboleros no tiene tatuado un Maradona? Sí les crea una sensación, eso es cierto. Ya aquel que se cubre el cuerpo en su totalidad, y bueno, yo no sé, ya es una forma muy compleja que determina que esa persona requiere de esos cambios constantemente en su propio cuerpo, hasta que no le quede superficie. Yo he conocido gente que lo tienen tatuado todo su cuerpo, bueno, son respetables. Habría que preguntarles a ellos por qué lo hacen. Yo no lo haría, yo de hecho no tengo ninguno. Pero hay quienes sí, y hay que respetarlo, como veníamos hablando siempre. Cada loco con su tema, ¿no? Así que si te haces un tatuaje que lo haces por fe, por amor, como la imagen de un hijo, el nombre de un hijo, y te sirve de recordatorio, por supuesto que es positivo. No tiene por qué no serlo. Julito, ¿existe la posibilidad de que la gente confunda la nave cristal con el tema del domo? No, por memoria del alma, no, nada que ver. La nave es una cosa, el domo es otra. El domo es otra. La nave es una nave. Tiene una forma piramidal muy importante. No es precisamente
el domo. El domo está en la parte superior, pero después tiene, hoy ya debe haber aumentado, pero son más de 5.000 pisos, como si fuera un edificio de propiedad horizontal. No, nada que ver, confundir eso con el domo no. El domo es una interpretación que se hace de por qué el planeta es lo que es. Cuando uno dice planeta es porque está hablando del plano, y el plano es la cercanía. Entonces, te dice que el planeta es un plano. Sí, sí. El planiferio, sin ir más lejos, es la forma representativa del planeta en forma plana. Si lo cerramos y lo englobamos en la esfera, se transforma en lo que es el planeta como esfera. Como parte de un todo. ¿Por qué? Porque en su forma de plano estaría aislado del resto. No entraría en un circuito orbital, por ejemplo. Porque tampoco muchos terraplanistas me han indicado si la Tierra va girando en forma de plano alrededor de qué, porque dicen que el Sol está dentro, entonces ya no giraría, no sería heliocéntrica la historia. Es complicado. Yo no mezclaría las aguas, más bien dejaría que cada torrente vaya por su camino. Porque y uno tal vez se confunda, pero no creo. Es una confusión irreal. Campana de cristal cumple una función y el que considere que el domo es el domo, para sí mismo, en definitiva, cumple con otra función. Es la forma como se explica para sí mismo e intenta reproducirlo para los demás su visión de cómo nuestro querido planeta es lo que es. Pero hoy ya está en el camino del debate, por lo tanto no lo vamos a iniciar de nuevo acá. Pero no es lo mismo. No hay que confundir una cosa con otra. Julio, hola, una pregunta. ¿Qué sabes de seres extrauniversales atrapados aquí, en un universo ajeno, que provienen de universos no duales? Sí, en general puede haberlos, pero estamos hablando de seres muy especiales, ¿no? Y quieren salirse de esta rueda del samsara. Estamos hablando de hinduismo, retornando a su patria libre de dualidades y que quieren fraguar un cuerpo vajra, inmortal, libre de manvantaras y pralayas. ¿Cómo se les puede facilitar ese logro? No lo vamos a facilitar nosotros. Quédate en paz, amiga o amigo. Estos seres la tienen más que clara, o sea que no. Bueno, cuando estamos ya en todo esto, sería interesante, a ver, explicar para los que no lo saben qué sería samsara. Estás poniendo difícil la cosa, pero bueno, vamos a hacer un poco uso de la memoria profunda. Samsara sería el ciclo de nacimiento, vida, muerte y renacimiento. O sea, los ciclos de la vida, según la cosmogonía hindú. También la utiliza el jainismo, el budismo, además del hinduismo, y se representan gráficamente como un gran mandala redondo. Bueno, no vendría al caso, pero serían los ciclos del nacimiento, muerte, previa vida y resurrección o renacimiento. Eso sería el samsara. Si estos seres están inmersos en un samsara es porque están en el ciclo de renacimiento, muerte, ¿no? Vajra. Yo me acuerdo haber visto una imagen que le decían Vajra. Era como una especie de herramienta, un arma. Y creo que correspondía a Indra. Creo que significa diamante, rayo, relámpago. Será la chispa de la vida. Por ahí, por ese lado, andaría por el tema, creo yo, de la chispa de la vida. Pero me estoy arriesgando a elucubrar situaciones. Pero ya que me pusiste estas palabras, Manvantara.
Creo que son las eras. Y el Manvantara creo que era la era de Manu. Creo que eran un total de 14 eras. Y en este momento, según el hinduismo, estaríamos en la 7ª era, en la mitad del camino. Entonces es como cuando nosotros hablamos de las eras humanas, del normal, digamos. Estamos en la era de Acuario, en la era de Piscis. Las eras de Manu, o el famoso Manvantara, entrarían por ese camino, ¿no? Dentro de lo que sería la evolución erática. Creo que por ahí andaríamos. Bueno, de última, la persona que me escribió esto, que me aumente el conocimiento, me ayuda a despertar el resto. Pero me falta una, ¿cómo era? A ver, acá en el... Pralaya. Pralaya. Creo que se refiere a fenomenologías muy particulares que tienen que ver con el universo. Cómo el universo va mutando. Creo que va por ese lado. Como que se disuelven los universos y se reconstruyen en nuevos universos. Digamos que son territorios en los cuales el hinduismo evidentemente da las pautas, pero es una forma muy concreta. Ya sé, insisto, venir desde el hinduismo, del budismo, del jainismo. Son formas muy, muy religiosas, muy doctrinarias. Pero en la última parte dice cómo se les puede facilitar ese logro. Lo consiguen porque si son seres que están atrapados dentro de este universo, tienen esas capacidades. Yo digo que hay que dejarlos ser, permitirles ser los que son y no intentar modificarlos. Dejar que ellos desarrollen su propio camino y a partir de ahí van a encontrar su escape a todas estas opciones, ¿no? Como el famoso Vajra, el Manvantara y un etcétera, que acá me pusiste en tu pregunta que me volvió un poco loco, pero bueno, me hiciste caminar la cesera. La flauta, vamos con la siguiente. Es igual comerse a un niño que un cerdito o una vaca, epa. Es asesinato, crimen y eso se paga. Olvídense de ser rescatado físico si matan o son cómplices de asesinato. Estamos frente a un vegano vegetariano bastante fanático, por lo que veo. Esto es un delito y el derramamiento de sangre se paga con sangre, dolor y sufrimiento. Es contra natura. Seres que me han contactado me lo han dicho. Todo tiene su causa y efecto. Quitar la vida a un semejante engendra un karma grave. Bueno, coincido en parte. Lo que no creo en el asesinato porque sí, porque muchas veces el que come carne lo lleva desde una cultura. Aquí en Argentina el asado es una cultura. Todos los domingos, casi, te diría como condición sine qua non, es la pasta o el asado. El tema es si uno va a la carnicería, como se llama, y compra el trozo del animal muerto, o lo mata y a su vez hace el carneado y se lo come. Si fuera como la tradición antigua lo indica, hay que comerlo crudo. Como en las iniciaciones se mataba el animal, se comía el corazón, porque el corazón era el que encerraba la fuerza de la vida. Estamos hablando de situaciones primitivas. Las demás son situaciones culturales. Lo que sí es cierto, que si la muerte predomina en nuestro cuerpo físico, si tuviéramos que ingresar en una nave de tercera dimensión o de interfase tercera-cuarta, necesitaríamos una fluidez física que el vegetarianismo te la da porque te imprime más vida que muerte. Entonces, si tomáramos esto desde la vida-muerte, sí, es verdad, comer carne te transforma en un ser denso, para lo cual estás en problemas. Pero sigue siendo una decisión personal y hay que respetarla. Yo fui vegetariano y lo sigo siendo, ya va por más de 40 y pico de años de mi vida, y más de una vez me he enfrentado en discusiones de estas características que forman un debate bastante controvertido y bueno, meterse en ese terreno es complicado. Porque muchos no lo entienden de primera y se creen invadidos. ¿Quién te pensás que sos vos? Y ahí entra el famoso punto de tensión y bueno. De todas maneras, gran parte de lo que decís es cierto.
Lo demás se va modificando. Y en la vida el karma uno lo modifica con actitudes, coma lo que coma. Pero acá relacionamos espíritu con cuerpo. Y estamos hablando específicamente de cuerpo. Si llegas a un punto espiritual, bueno, el sacerdote come carne. Jesús comió pescado. Es discutible. Pero es un tema que lo podemos debatir con más profundidad. Vamos, que nos quedan dos. Julio, ¿esas naves que han caído son de grises? En general sí, que son los que más están en contacto con nosotros. Porque siempre se ha hablado al respecto, aparecen grises muertos. También he pensado que serían gringas. Sí, bueno, han copiado parte de la tecnología, pero en general son grises. En general son grises. Solo los espíritus despiertos con el espíritu los seres con el espíritu despierto y amor serán evacuados. Vamos a tener que tomar el tema de evacuaciones con un poco más de fuerza. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de tercera dimensión y naves de tercera dimensión están mezcladas las de la luz y la oscuridad. Las de la luz actúan en interfaces de cuarta dimensión. Por lo tanto, es complicado. Es complicado. Muchas de las naves que van a evacuar son de la oscuridad. Y es como que se alimentan de los cuerpos humanos que rescatan. Y uno tiene que saber a dónde va. Cuando uno evacúa su cuerpo a través de la entidad espiritual álmica y se transforma en un ser de pronto de luz y puede reencarnar o renacer, la decisión es propia. Pero si te toman en una evacuación y son naves de la oscuridad, ahí ya pierdes tu propio dominio. Pero esto lo vamos a desarrollar con más tiempo. Amores, gracias por este rato que compartimos. Las amo, los amo mucho. Y creo que por una cuestión horaria lo dejamos acá. Nos vemos en la próxima. Gracias. Las amo, los amo mucho. Que la felicidad siempre sea su norte. Y hasta la próxima, amores. Beso gigante y un abrazo enorme. Chau. Chau, chau.